Hemos hablado de cómo se escribe el nombre de Spider-Man correctamente, haciendo énfasis en ese guión que el mismo Stan Lee veía como un obligado poner. Pero ¿qué hay del Hombre Araña? Es decir, no Spider-Man, hablo del sorprendente Hombre Araña nacido en México. Hace no mucho se abrió el baúl de los recuerdos trayendo consigo las ediciones mexicanas que se hacían durante los años 60 sobre el personaje, y es por ello que hoy hablamos sobre dichas impresiones que demuestran que en México somos los amos para quebrantar las reglas. El tema de los cómics mexicanos se volvió un tópico hace algunas semanas cuando un usuario en Twitter abrió los ojos para muchos de los lectores en Estados Unidos que no podían creer que en México se hicieran cómics centrados en Spider-Man. Y aunque en México esto era más que conocido por muchos de nosotros, teniendo artículos y recopilaciones de la gente inmersa en aquellos cómics, es bueno volver a contar la historia. Una vez que Spider-Man hiciera su debut en los cómics de Marvel, obteniendo su serie individual llamada The Amazing Spider-Man, en México no pasó mucho tiempo para verla en el mercado, siendo impresa por la editorial mexicana La Prensa, que no solo abarcaba territorio mexicano, ya que también llegaba a países como Argentina, Uruguay y Chile. Al igual que en Estados Unidos, Spider-Man resultó ser todo un éxito en México, donde los cómics o historietas, como se les llamaba aquí, tenían su mayor auge. En ese entonces no había internet ni muchos de los medios de entretenimiento de hoy en día, por lo que leer revistas e historietas era la mejor forma de pasar el tiempo. El éxito de esta serie, que aquí se hacía llamar El Sorprendente Hombre Araña, invitó a la editorial a publicar los cómics de manera quincenal y no mensualmente como se venía haciendo en Estados Unidos. Esto generó que en algún punto la continuidad mexicana alcanzaría y rebasaría a los que se llevaban a cabo en suelo americano, por lo que la editorial decidió adaptar historias de otros personajes y rellenar así los huecos que se creaban, teniendo así su propia numeración que rápidamente alcanzó los 100 números. Teniendo en cuenta el problema en el que se habían metido, pero teniendo pocas ganas de reducir las publicaciones y regresarla a una publicación mensual, el mismo director de La Prensa solicitó a Marvel un permiso para poder crear historias de Spider-Man hechas 100% en México. En aquellos días la vida era mucho más sencilla en cuanto al tema de los derechos de autor, por lo que Marvel accedió sin poner demasiados peros, inclusive seleccionando al artista que se encargaría del arte. José Luis Durán, que previamente había hecho algunas pruebas para llevar a Marvel, fue el elegido por La Prensa para dibujar las nuevas historias del Hombre Araña que circularían a partir de ahora, rellenando así la numeración. Ahora en México se podían tener 2 cómics de Spider-Man al mes, uno creado enteramente en suelo azteca y otro que venía directamente de Marvel. Para cuando Durán comenzó a dibujar la serie en Estados Unidos, el nombre de John Romita ya era lo suficientemente popular, tomando como base su estilo, haciendo difícil de diferenciar para un lector promedio el trabajo entre el artista mexicano y el artista americano. Es así como se publicaron más de 40 números que funcionaban como una especie de relleno, teniendo inclusive personajes no nacidos en Marvel y diferentes versiones de la historia clásica. Uno de los números más populares presentaba la boda entre Gwen Stacy y Peter Parker, que trataba de suplir la muerte de la rubia en la continuidad americana, algo que los lectores en México no querían ver, pues para ese entonces Gwen Stacy ya era un referente de la serie. Ciertamente el cómic no hacía realidad el sueño de muchos, ya que al final resulta ser solo un sueño de nuestro joven Parker, para terminar con un panel clásico en las historietas del personaje en aquellos días. José Luis Durán admite que la rubia era su personaje favorito, al contrario de John Romita, que siempre se decantó por Mary Jane. La preferencia y gusto del artista por la rubia podría explicar por qué es que Gwen pasó a convertirse en el foco de interés en gran número de las portadas, inclusive siendo dibujada de manera mucho más sugerente que la versión original, donde Gwen era mucho más tímida. Hay por lo menos un par de portadas donde la rubia posa de manera sugerente, rescatando el estilo que en nuestro país tenían muchas otras publicaciones que vendían bastante. Al parecer poco le importaba a la editorial mantener esa imagen de chico bueno para nuestro amistoso vecino.
El romance entre Spider-Man y México terminó a mediados de los 70s, donde la editorial decidió cancelar todas sus series centradas en Marvel y retirarse del negocio de los cómics. Sin embargo, la idea y el negocio parecía tan bueno que rápidamente Editorial Oepisa retomó la licencia ganada por la prensa y comenzó a publicar las aventuras del Trepamuros. Durán también continuó dibujando a Spider-Man, ahora con una serie de corte mucho más infantil que llevó el título Arañita, un cómic que claramente era una referencia al título Spidey que se producía en Estados Unidos. Después llegaron editoriales como Novedades y años después Editorial Beat, mismas que continuaron la tradición de nombrar a la serie como el sorprendente Hombre Araña, deslindándose del título original de Amazing Spider-Man. Hasta nuestros días el personaje sigue siendo conocido como el Hombre Araña, en gran medida las ediciones de la prensa que presentó a Spider-Man a los mexicanos. Como puedes ver, en México las cosas siempre se suelen hacer de una forma muy peculiar y el Hombre Araña es una de ellas. Si en algún punto de tu vida llegaste a leer estas historias, siéntete afortunado, pues hoy en día son joyas difíciles, muy difíciles de conseguir. Dime qué piensas sobre todo esto. ¿Alguna vez te has encontrado con algunos de estos cómics? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.